Rusia. No invadiremos Ucrania a menos que nos provoquen a hacerlo. Rusia anuncia el regreso de sus tropas a sus bases desde zonas fronterizas con Ucrania tras completar ejercicios. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso destacó que todas las tropas regresarán a sus cuarteles una vez finalizadas las maniobras. Los distritos militares del sur y del oeste de Rusia han comenzado a enviar a sus tropas a sus lugares de origen tras completar sus ejercicios, anunció este martes el Ministerio de Defensa del país eurasiático. Las unidades de los distritos militares del sur y del oeste, que han completado sus tareas, ya han comenzado a cargar en el transporte ferroviario y por carretera y comenzarán a trasladarse a sus guarniciones militares hoy mismo, señalaron. Al mismo tiempo, desde el organismo informaron que las Fuerzas Armadas del país continúan con una serie de actividades de entrenamiento operativo a gran escala para las tropas y fuerzas. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, señaló que en los ejercicios participan casi todos los distritos militares, las armadas y las tropas aerotransportadas del país. Konashenkov destacó que todas las tropas regresarán a sus cuarteles una vez finalizadas las maniobras. Cuando las actividades de entrenamiento de combate lleguen a su fin, las tropas marcharán, como siempre, de forma combinada hacia sus lugares de origen, aseveró. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recalcó este martes que el derecho de Rusia a realizar ejercicios militares dentro de sus fronteras no es negociable. Es nuestro derecho llevar a cabo ejercicios en nuestro propio territorio, donde creamos que sea conveniente, dijo Peskov, agregando que se trata de un proceso continuo, como lo es en todos los países del mundo. El canciller ruso, Sergei Lavrov, también señaló que el repliegue de las tropas rusas de la frontera ucraniana a sus bases de origen no depende de la histeria de Occidente en torno a Ucrania, sino que estaba programada. El pasado 25 de enero, los distritos militares del oeste y del sur de Rusia empezaron un control de preparación para el combate en medio de la crisis en las relaciones con la OTAN. El examen implicó el despliegue de unidades en campos de entrenamiento. Mientras, los ejercicios militares ruso-bielorrusos Resolución Aliada 2022, Soyuzhnaya Resimost, en ruso, se llevan a cabo en Bielorrusia desde el 10 hasta el 20 de febrero. Las maniobras se enfocan en practicar misiones de reprimir y repeler la agresión externa durante una operación defensiva, así como la lucha contra el terrorismo y proteger los intereses del Estado de la Unión compuesto por ambos países. Ayer, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció en una reunión con el presidente Vladimir Putin que algunos de los ejercicios que realizan los militares del país están a punto de terminar. Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que si bien las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas sobre garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, se reduce el alarmismo sobre una supuesta invasión rusa. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, descartó este lunes la necesidad de imponer la ley marcial en el país y recalcó que la situación no es alarmante, por lo que no hace falta hacer las maletas. Horas antes, el presidente Vladimir Zelensky instó a todos los funcionarios que se apresuraron a abandonar el país a regresar en las próximas 24 horas. Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania se han ido intensificando desde hace meses en Occidente. Rusia, a su vez, ha tachado repetidamente de falsas e infundadas esas acusaciones. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, calificó este lunes Bloomberg de medio de desinformación masiva después de que publicara un reporte el pasado viernes en el que él aseveraba que Rusia podría invadir Ucrania este 15 de febrero. Quedan un par de horas para arrepentirse, antes de que Bloomberg se convierta en una calabaza y los que la utilizaron para la propaganda de guerra se conviertan en ratas, aseveró. El representante ruso ante la Unión Europea. Rusia podría contraatacar si empiezan a matar descaradamente a los ciudadanos rusos en cualquier lugar. El alto funcionario también indicó que el número de las tropas rusas cerca de las fronteras ucranianas era el mismo durante los ejercicios militares que se llevaron a cabo en septiembre de 2021. Rusia no actuará en Ucrania a menos que Moscú sea provocada a hacerlo, declaró el representante permanente de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Chizov, en una entrevista con The Guardian publicada este lunes.
No invadiremos Ucrania a menos que nos provoquen a hacerlo, aseveró Chizov, agregando que si los ucranianos lanzan un ataque contra Rusia o empiezan a matar descaradamente a los ciudadanos rusos en cualquier lugar, Moscú podría contraatacar. Asimismo, el alto funcionario calificó de mentira los señalamientos de que las tropas rusas ya están en Donbas, pero manifestó que una provocación por parte de Kiev podría hacer que Moscú actúe. Lo que quiero decir con provocación es que pueden montar un incidente contra las autoproclamadas repúblicas de Donbas, provocándolas, y luego golpearlas con todas sus fuerzas, provocando así que Rusia reaccione para evitar una catástrofe humanitaria en sus fronteras, precisó el representante ruso ante la Unión Europea. Chizov también indicó que el número de las tropas rusas cerca de las fronteras ucranianas era el mismo durante los ejercicios militares que se llevaron a cabo en septiembre de 2021 sin que nadie dijera una palabra. Las especulaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania se han venido intensificando en Occidente desde noviembre, pese a ser rechazadas tanto por Moscú como por Kiev. Este martes, Rusia ha anunciado el regreso de sus tropas a sus bases desde zonas fronterizas con Ucrania tras completar ejercicios. Las unidades de los distritos militares del sur y del oeste, que han completado sus tareas, ya han comenzado a cargar en el transporte ferroviario y por carretera y comenzarán a trasladarse a sus guarniciones militares hoy mismo, señaló el Ministerio de Defensa del país eurasiático. Kremlin. Las tensiones en Europa son provocadas por la acumulación de tropas ucranianas cerca de la línea de contacto y las declaraciones de Estados Unidos. Según el portavoz presidencial ruso, las medidas de Washington de evacuar a los diplomáticos de Ucrania es una histeria ostentosa e infundada. Las tensiones en Europa son provocadas no por Rusia, sino por la acumulación de las tropas ucranianas cerca de la línea de contacto y las declaraciones de Estados Unidos, afirmó este martes el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Asimismo, Peskov recalcó que las medidas de Washington de evacuar a los diplomáticos de Ucrania es una histeria ostentosa e infundada. Es nada menos que una campaña sin precedentes para provocar e inflamar las tensiones en Europa, aseveró el portavoz presidencial. Se está haciendo que el mundo entero se ponga febril, agregó. Según el alto funcionario, el ambiente en Europa sería muy diferente si hubiera un deseo sustantivo de discutir las preocupaciones de los demás. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, indicó que al anunciar las fechas de una supuesta invasión a Ucrania, Occidente encabezado por Estados Unidos realiza el terrorismo informativo.